última vez que conversé con José Antonio Campuzano, apenas la semana pasada, tomé nota de estos datos sobrecogedores. Van a dejar de facturar $400 millones. Si bien 17% ha crecido la producción, ¿ya? Van a tener $1.245 millones menos en ingreso. Y la caída de precios les significa $1.500 millones a ellos. ¿Quién? Al sector camaronero. Hay un derrumbe de precios. Por lo tanto, tenían previstos ellos la posibilidad no solo de no crecer o perder este año, sino de recordar puestos de trabajo. ¿Cómo hacemos con un sector que es clave para el país, que genera más de $7.000 millones en ventas y se estima que hasta 290.000 empleos? A lo largo de estas 2 horas vamos a hablar de eso con José Antonio Campuzano. En la cabina, cara a cara, los temas se tratan mejor. La entrevista presencial es esencial. José Antonio Campuzano es presidente of the board de Cordex Ecuador, presidente del directorio, quiere decir, es miembro de Aquaculture Program Advisory Council, el consejo de asesoría de acuacultura, del US Soybean Export Council, el consejo de exportación de soybean, soya de Estados Unidos, ya, y miembro del directorio del Comité Empresarial Ecuatoriano. De entonces acá, algo ha cambiado respecto a las perspectivas del sector, no a los indicadores. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. No, realmente la situación es la misma. Nosotros lo advertíamos, incluso lo comentamos con usted aquí en una entrevista a fines de 2022. Las señales económicas que veíamos principalmente en los mercados donde el camarón está presente, en China, en Europa, en Estados Unidos. Situaciones que se dieron, lamentablemente, y que dejaron como indicadores lo que usted ya venía señalando, unas pérdidas que lamentablemente, vale recordarle a la ciudadanía, cuando uno revisa la data del Banco Central, lamentablemente, digamos que es una data correcta porque usted ve la cifra de exportación, pero es para cuando usted analiza exportaciones, tiene que entender el comportamiento del volumen y el comportamiento del precio al que se venden esas libras de camarón. En nuestro caso, usted lo dijo, se crece un 17% en volumen, pero se factura un 6% menos. Pero en gran parte es culpa de ustedes. La excelencia de producción de los camaroneros o el nivel de productividad que han encontrado genera una sobreoferta en el mercado. Ustedes son aproximadamente el 30% de la producción o de la colocación de la compra-venta de camarón en el mundo y debieron tener eso previsto. Es importante también poner en contexto esas cifras. Efectivamente, el volumen que proviene de Ecuador es un volumen que ha crecido en un promedio del 15% anual. Ningún experto en producción camaronera de los que hay hubiera proyectado que un país como Ecuador, con el sistema productivo que tiene, hubiera alcanzado el rendimiento que alcanzó especialmente en la última década. Sin embargo, el mercado en la última década respondió a dicho crecimiento, porque el crecimiento en el contexto de Ecuador suena mucho, dice, bueno, ustedes crecen al 18%, claro, pero cuando uno crece al 15, 18, y es el 3%, el 30%, perdón, de la producción mundial, se está creciendo más o menos al 3, 4% del volumen mundial. El volumen mundial de producción de camarón es algo así como 5 millones de toneladas, de las cuales Ecuador es 1.2. Entonces, cuando Ecuador crece 1.2, 1.3, cuando Ecuador... 1.300.000 toneladas. Exactamente. Y comenzaron en el 2000 exportando 100.000 toneladas. Para fines del 99-2000, cuando el sector fue golpeado por la mancha blanca, nuestra exportación bordeaba las 80 millones de libras anuales. Yo siempre menciono que... ¿Que son 100.000 toneladas más o menos? Mucho menos realmente. ¿Menos que eso? Hoy, claro, Ecuador pasó de exportar 26 millones de libras promedio en el año 2012 a exportar 255 millones de libras promedio por mes en el año 2023. Ahora, curiosamente son presos ustedes de su bonanza. Tiene que explicarse aún más allá porque efectivamente si hay un crecimiento y hay un sector que genera un mayor volumen, el mercado respondía
Pero lamentablemente la situación se agrava aún más, no solamente porque Ecuador crezca, porque ojo, si Ecuador no crece, igual crece India, igual crecerá Arabia Saudita, igual crecerá Vietnam, etcétera, etcétera. Es decir, la industria como tal está creciendo. Pero los mercados que compraban esos volúmenes se detuvieron del todo, con proyecciones de consumo, inclusive para este 2024, muy desalentadoras. Eso mucho por la pandemia, pero después de ella, hace 2 años que la superamos. Es que también hablemos de la pandemia para luego hablar de los otros países. Sí. Pandemia. El principal mercado del camarón ecuatoriano hoy, con el 53% de nuestra producción total destinada a ese destino, se llama China. China terminó las restricciones de la pandemia en diciembre del 2022. Es decir, ellos recién se abrieron al mundo a partir de enero del 2023 y recién dejaron de exigir pruebas de hisopado en agosto pasado a quienes iban a China a visitarlo, porque yo estuve en China en agosto. Lamentablemente, aun cuando China tiene todo el derecho del mundo a proteger a sus ciudadanos, China se demoró en abrir sus restricciones. Y cuando abre sus restricciones del todo, se encuentra con que especialmente pequeños y medianos negocios no soportaron el haber estado cerrados por poco más de 3 años. En medio Entonces de eso, no hay consumo. Tuvieron ustedes récord de utilidades el 2022. La gente se pregunta, ¿por qué un sector tan próspero en un año en que tiene récord de utilidades? Me refiero como sector, no necesariamente individualmente, puede que algunos inclusive en ese periodo hasta hayan quebrado. No hacen reservas y provisiones para cuando viene un año de vacas flacas, como ha sido el 2023 y va a ser peor el 2024. ¿Qué clase de empresarios son? Muy buena su pregunta, porque efectivamente las reservas sí están. Es decir, el sector en ningún momento ha dicho, no tenemos reservas, necesitamos que el Estado salga a rescatar. No hemos dicho aquello. Hemos dicho que hay una pérdida, la hemos cuantificado. Hemos dicho que esa pérdida va a afectar capital de trabajo, va a afectar patrimonios, como usted bien ha dicho. ¿Es una pérdida o disminución de facturación? No, es una pérdida. ¿O es pérdida o una caída en el volumen de ventas? Claro, es un... 400 millones de dólares menos van a facturar. Pero recordemos la cifra que usted mencionaba, son 1.500 menos porque hay un crecimiento de volumen que implica un crecimiento de costos. Es decir, el sector debió, en situaciones normales, haber facturado 1.500 millones de dólares más. Es decir, el hueco en la industria es de 1.500 millones. ¿Cómo van a absorber eso? La primera cosa que usted me dijo es vamos a recortar plazas de trabajo. Ok, la otra cosa que dicen los técnicos, oye, el precio está a la baja, hay una sobreproducción, siembren menos. Pero siguen sembrando en todas sus piscinas a costa de vender un camarón a un producto casi regalado, a un precio casi regalado. Si uno revisa la cifra con más detenimiento, y nosotros hicimos ese ejercicio inclusive antes de venir aquí, Ecuador ya está bajando primero su densidad de siembra, es decir, se siembran menos camarones por metro cuadrado todo el año 2023. Lo que pasa es que eso implica mejores rendimientos. Ese efecto no es inmediato. Esa es la forma en que están reduciendo la producción. Eso es lo menos primero. Camarones por metro cuadrado. No piscinas que sí se siembran y piscinas que no se siembran. También de eso, esa es la segunda. También hay piscinas que hoy no están sembradas. Entonces usted tiene baja de densidad, tiene piscinas que no están sembradas por diferentes razones, por decisión propia o porque el negocio no se sostuvo. Un detalle técnico pequeño. Explique por qué no es lo más conveniente no sembrar piscinas, sino hacerlos en una menor densidad, es decir, sembrar menos camarones en la misma extensión. En algunos casos porque la infraestructura se daña si no se utiliza. Eso. Dejar secar la piscina como tal puede afectar una infraestructura que luego recuperarla sale muy caro. Eso. Además, porque también hay negocios en marcha que no es que yo puedo tomar la decisión de paralizarlos. Entonces, para regresar a su primera pregunta, porque es muy importante. En el sector camaronero hay diversos tipos de empresas. Aquellas que, por supuesto, han hecho las inversiones, se mantienen eficientes, lo que les permite inclusive con estos precios pelearla muchísimo. Pero no todas las empresas son iguales. Hay empresas que venían arrastrando, por ejemplo, fenómenos naturales como el terremoto del 2016, que dejó afectado a un gran universo de productores que, con esas deudas a cuestas, hoy tienen que enfrentar la peor situación de Sobre precios. todo en Esmeraldas de Manabí. Correcto. Entonces, norte de Manabí, sur de Esmeraldas. Pedernales. Sí, Pedernales. Por eso lo responsable, ¿no?, era, como gremio, alertar de la situación. Yo he recibido muchísimos mensajes respecto, bueno, pero ¿por qué ahora piden ayuda? Yo en ningún momento la Cámara ha dicho el Estado tiene que entrar a intervenir, porque nosotros nunca nos han ayudado, no me refiero a esta administración, el Estado nunca ayudó al sector camaronero. El camaronero se ha caído y se ha levantado solo y ahí está justamente porque se ha construido a sí mismo, ¿no? Pero era lo responsable alertar la situación, porque
simplemente por saltarnos un tema, mire lo que está pasando ahora. La famosa autorretención para los grandes grupos económicos. El sector exportador no tenía la figura de la retención en la fuente y se le está creando una autorretención y se le está pidiendo anticipar y se le está pidiendo apoyar el hombro. Oiga, nosotros hemos puesto el hombro hace 20 y pico de años y el hombro sigue puesto ahí, nunca lo hemos sacado. ¿Han participado y han aceptado eso? No lo hemos aceptado y hemos indicado técnicamente cómo debería calcularse, porque el problema es el porcentaje. ¿Ustedes piden ser exceptuados o cambiar la forma de cálculo? Que se considere el histórico de la tasa que se ha pagado para que esa sea prorrateada y el esfuerzo que vamos a hacer es pagarlo mensualmente, que no estaba previsto en un negocio de exportación, por ejemplo, pero que no se exceda esa tasa porque entonces usted a sabiendas está cobrando de más, es decir, está afectando un negocio que tiene ya las proyecciones de los costos que debe operar, entre esos el pago de sus impuestos. Así hemos comenzado con José Antonio Campuzano. José Antonio Campuzano, el diagnóstico del sector está dado, la realidad descrita. ¿Cuáles son las medidas para no agravar primero más la situación y luego poder apuntar a una recuperación? Sí, muy bien. A ver, lo primero es que definitivamente el sector, como hablábamos hace un momento, ha tomado medidas. El sector responde al mercado. Es un sector que por tener un ciclo corto tiene, digamos, la capacidad de irse ajustando. Evidentemente el ajuste tiene que ser mucho mayor porque la situación de mercado es extremadamente crítica. No solamente en China, sucede en Europa, en Estados Unidos, el consumo de productos del mar el año pasado cayó 12%. No solo es un problema del camarón, las demás categorías dentro de productos del mar, es decir, no solo crustáceos, salmón, tilapia, atún, etcétera, etcétera, cayó en su consumo. ¿No? Y esto afecta a todos. Entonces, China compra el 50% de la producción mundial de camarón. De la producción de Ecuador. Ah, de la producción de Ecuador. Compra algo así como 900.000 toneladas, es decir, casi la quinta parte de la producción mundial, siendo el más grande productor que consume toda su producción. ¿Se han dejado de entorpecer los embarques o los envíos, mejor dicho allá, por estos problemas que de vez en cuando encontraban por orden y magia en algún tipo de contenedor o empaque diciendo que estaba contaminado con COVID? Toquemos madera, el tránsito no ha tenido problemas de ese tipo de carácter, ¿no? Técnico y demás. ¿Hace algún rato ya? Hace algún tiempo ya. El último gran problema que tuvimos fue el rechazo por el tema del COVID. Sin embargo, por la situación de mercado, nuestros importadores también se les está pasando factura a la situación de mercado y ellos también dicen, mira, este último año he perdido mucho, tengo menos capital que el año pasado, o sea, ya nos advierten que hay problemas para poder hacer frente a eso ustedes están ajustando, pero ¿qué más hacer? A ver, hay algo que vale la pena también mencionar y es que en estos últimos 15 años, el sector, para quienes no le han seguido la pista y que lo conocían mucho a principios de la década pasada, a mediados de la década pasada, el sector ha evolucionado mucho, ha madurado mucho. Ya lo que no hemos hecho como proteína, que se han hecho otras proteínas, es ir hacia adelante al mercado e incentivar consumo. Hoy existen, todos los grupos lo hacen, los salmoneros lo hacen, los productores de cerdo, los productores de pollo, los productores de huevo, incluso aquí en el Ecuador lo hemos visto que ya lo están haciendo. Por fin. ¿No? Ellos incentivan el consumo de sus proteínas porque hay una curva de crecimiento, ¿no? Y usted mencionaba, las eficiencias que se han logrado demandan que el mercado consuma más. Nosotros, por el tipo de producto que tenemos, estábamos, digamos, muy confiados en que nuestro mercado principal, que era el mercado del ocio, restaurantes, eventos y demás, venía creciendo muy bien. El camarón ya había dejado de ser un producto exclusivo y ya un producto de consumo semimasivo porque se consume en grandes superficies, en supermercados. Pero lamentablemente estos patrones de consumo son muy frágiles. Hoy el ciudadano norteamericano que comió camarón durante la pandemia en casa, que no lo hacía, ya lo dejó de hacer porque volvió a salir al restaurante y dijo, ¿para qué lo como en casa si lo puedo comer en el restaurante? El mensaje ahí es diversificar mercados. Según los datos que tengo, la participación de China como comprador de cobre es 59%, Estados Unidos 17%, España 5%, Francia 3%, Italia también 3%. Nada significativo todo el mercado árabe. Gracias por su pregunta porque vamos al contexto nuevamente. A ver, lo primero, sobre diversificación de mercados usted lo puede ver de dos maneras. La primera es a cuántos mercados atiende. Hoy el sector camaronero ecuatoriano está en más de 70 mercados en el mundo. Y usted me puede decir, sí, pero vamos a los volúmenes. Perfecto. Estamos en China. China hoy es el más grande comprador de camarón en el mundo. Y Ecuador tiene el 70% de la cuota de mercado de las importaciones chinas. ¿Me explico? Como eso es extraordinario, es me explico mejor. Dependencia. Mañana estornudan los chinos o les pasa algo, correcto, y ahí sí nos arruinan. Correcto, pero vamos otra vez. 7 de cada 10 libras que compra China
las tiene Ecuador. Es decir, Ecuador, el líder de mercado Las ahí. provee. Vamos al tema del riesgo. Sí, puede ser un riesgo, pero ¿cuál es la contraparte del riesgo? Como en todo negocio, porque se me dice mucho, bueno, pero así son los negocios, se gana, se pierde. La diferencia es que si no le vendiéramos a China, el tamaño de la industria camaronera en Ecuador sería el de la mitad. Entonces, ahí está el riesgo asociado a lo que se puede ganar. Es Pero decir, la idea es crecer. bajar la dependencia. Así es. ¿Qué pasa con los países árabes? ¿Qué pasó? Pascual Va. del Chopo ha hablado hasta la saciedad de que tienen interés en exportar allá. ¿Y qué pasa? Vamos a los países árabes. Pero terminemos con los mercados. Más grande consumidor, China, Ecuador el principal proveedor. Siguiente más grande consumidor en el mundo, Estados Unidos. Ecuador pasó de ser el 5º proveedor a Estados Unidos a ser el 2º proveedor, debajo de India, que tenía el 45% del mercado, a estar solo 6 puntos abajo de India. Eso es un trabajo gigantesco que han hecho varias empresas. No quiero mencionar a una en particular porque es la más grande productora de este país, pero es la que ha hecho el trabajo de abrir ese mercado. Sobre todo por calidad y sabor. Conquistarlo y ser la principal proveedora a los Estados Unidos. Y de ahí van las empresas chinas, lo que pasa es de Indias, perdón. Correcto. Pero si lo vemos por país, Ecuador ha logrado quedarse en el 2º lugar. 2º mercado más grande del mundo. 3er mercado más grande del mundo, la Unión Europea. Ecuador sigue siendo el principal proveedor para España, para Francia y para Italia. Ahora, vamos a los países que usted me menciona. No existe tasa de consumo o comen muy poquísimo camarón y ya Ecuador les vende. Y lo otro es que India está al lado. Esa es una novedad para mí. Claro, es que ellos no tienen un hábito en su dieta del camarón. No existe y segundo, un la hábito. Cercanía de India nos mata. A ver, yo estuve mucho más barato, mucho más rápido. Yo estuve en el 2008 en Dubái, en el 2007 y en el 2008, los Emiratos Árabes, cuando era funcionario de la Corpey. Y de ese entonces hablábamos de llevar camarón, de llevar mango, y ellos me decían, vea señor, o sea, se puede, pero aquí tenemos India al lado. O sea, y efectivamente la calidad es incomparable, lo que usted quiera, pero al final hay un tema de precio, hay un tema de cercanía y demás. Que se puede hacer, pero son mercados insignificantes en materia de consumo. Es decir, Ecuador ya está. Por eso es que lo que hemos dicho es que hay que ir hacia la promoción, hacia incentivar. En Estados Unidos, 300 millones de habitantes, compran 900.000 toneladas de camarón. Ellos pudieran duplicar su consumo. El promedio de consumo de productos de seafood en los Estados Unidos es bajísimo, solamente creció durante la pandemia y ya retrocedió frente a la carne y el pollo nuevamente. ¿Y cómo se puede incentivar el consumo? ¿Cómo se hace? En ese mercado tan prospectivo para nosotros. Hay herramientas, se requieren 2 cosas, recursos y capacidades. ¿Eso cómo se logra? Hay 2 mecanismos que los Estados Unidos han creado. Es una inversión. Invertir en promoción es una inversión. Correcto. ¿Cómo se hace? Porque uno puede tomar la decisión, pero lamentablemente esto tiene que ser casi que impuesto. Estados Unidos tiene mecanismos para la creación de consorcios de promoción de productos que colectan en la aduana a cada libra, por ejemplo, de camarón que ingresa de cualquier origen, y se crea un fondo común para la promoción del consumo, inclusive del producto local. ¿Eso lo regula la FDA? Eso lo regula el USDA o lo regula la NOAA, que es el Ministerio de Pesca, digamos, del mar en los Estados Unidos. Distintos. Y ya estamos explorando esa alternativa, porque hay que dar el paso. ¿Tiene algo que hacer la representación diplomática del Ecuador? ¿Pasa por allí o no? ¿Corpey tenía que ver algo con esto? ¿O es algo completamente ajeno, distinto? Lo primero, la representación diplomática, digamos, siempre va a ser una ayuda, porque esto tiene que hacerse un plebiscito interno en los Estados Unidos para constituir esto, porque por ley habría que hacer esta retención. Es un mecanismo que lo tienen hoy el aguacate y se benefician los peruanos, los colombianos, los mexicanos, los productores de aguacate de Estados Unidos. El mango ecuatoriano forma parte del Mango Board en los Estados Unidos. Es decir, son mecanismos que están probados, pero toma tiempo hacerlo. No lo habíamos hecho porque evidentemente estábamos creciendo en otro mercado. Hoy el campanazo del mercado nos ha dicho, eso es lo que tienen que hacer. Internamente se puede regular producción, que es algo que siempre se ha dicho, bueno, entonces produzcamos menos. Es muy complicado. ¿No? Una cosa es, digamos, que regular que no haya una expansión de la frontera acuícola en zonas que no se debe hacer, y la ley es clara, y eso hay que combatirlo, por supuesto. Pero otra cosa es decir, vean, vamos a producir o pongamos una ley para que produzcamos menos. Veámonos en el espejo del sector bananero. El sector bananero cada 10 años rompe con esa moratoria y regularizan todas las bananeras que se han construido y tienen una serie de regulaciones que ellos mismos han dicho son obsoletas frente al mercado. Es decir, ustedes están reinventándose. Hay que seguirse reinventando de manera constante. Osvin Crespo, ingeniero mecánico, camaronero de Pedernales, Manabí, presidente de Copracame, Cooperativa de Camaroneros del Norte de Manabí, Sur de Esmeraldas, vicepresidente de FEDAC, que es la Federación Ecuatoriana de Acuicultores. Antes... Con Claro, llévate el Samsung S3 al 50% de descuento, que incluye un smartwatch y cargador, todo por 24 cuotas de 62,7 centavos. Pídelo en los centros de atención al cliente. Gracias a todos quienes han enviado sus preguntas, a Zapata, Henry Chávez,
Danilo Rengifo, Fernando Bravo, que nos mandó una colección de preguntas, Héctor Castillo y Carlos Rivera. Les daremos curso enseguida. Antes, Osmin Crespo, bienvenido, buenas noches, gracias por esperarnos. ¿A usted le preocupaba, adicionalmente a la problemática general del sector en estos instantes que ha descrito bastante José Antonio Campuzano, el asunto de la inseguridad? Sostiene que la industria ha gastado 80 millones de dólares en el 2023 para solventar guardería privada y otras herramientas para blindar las operaciones. De hecho, el año 2023 cierra con 77 asaltos y atentados en embarcaciones y fábricas, dejando como resultado 58 heridos y 4 muertos. Empecemos por allí, ya que la preocupación del presidente Noboa, lo dijo hoy en Radio Sucre, número uno es la seguridad, y él cree que con eso apuntando en la consulta, las circunstancias van a mejorar. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carlos. Quería decir que, bueno, escuchando lo que ha dicho José Antonio, yo coincido en la mayoría de las afirmaciones, pero difiero en dos cosas fundamentales. Primero, en el tema eficiencia, y segundo, en el tema de cortar la producción. Como me has pedido que hable del tema seguridad, solo puedo decirte que en Pedernales, que es una ciudad que tiene 30.000 habitantes, ¿sí?, existen alrededor de 110 a 120 muertos al año. Eso es un índice que es 10 veces superior al índice que se da entre Guayaquil, San Borondón y Durán. Pero siguiendo a las dos cosas que yo creo que José Antonio no ha tocado, el tema de la eficiencia, quisiera decir que Ecuador produce entre 200 y 240 millones de libras mensuales. Ecuador produce el 28-29% de lo que produce el mundo. El mercado mundial es de alrededor de 9.600 a 10.000 millones de libras anuales. Con estos números, Ecuador ha crecido los últimos 10 años un 17% en promedio, 17 sobre 17 sobre 17. Si Ecuador es casi el 30% de la producción mundial, quiere decir que solo incremento de Ecuador equivale al 5,1%. Y el mercado mundial solo crece el 4%. Entonces ahí tenemos uno de los problemas. El que más crece en el mundo es Ecuador. Ahora, el problema de la eficiencia lo voy a sintetizar en una sola cosa. Existen camaroneras con un nivel de eficiencia máximo que en 4.500 hectáreas producen el 10% de lo que exporta el Ecuador. Eso quiere decir que se necesitan solo 45.000 o 50.000 hectáreas para cubrir todo el mercado del Ecuador, para cubrir los 240 millones de libras mensuales. Y el resto de las 200.000 hectáreas, ¿qué vamos a hacer? Es conveniente que, por hacer honor a la eficiencia, nos quedemos más de 200.000 hectáreas sin hacer nada, que significamos de los 4.000 y pico de camaroneros, casi 3.900 o 3.950, y que solamente subsistan un pequeño grupo que tiene camaroneras muy eficientes. Creo que esto es que el Estado está permitiendo formación de oligopolios, concentración de riqueza, y contra eso estamos nosotros. Osmin, antes de eso, no me dejes con la pregunta sin la respuesta. Respóndete tú mismo ese dilema. ¿Cómo se puede ir, si no variando, por lo menos invirtiendo la relación tan dramática que acabas de hacer? ¿Cómo podemos hacer? Es decir, ¿cómo volver más eficiente a estos 3.950 camaroneros? No igualmente eficientes, más eficientes. A ver, mira, Carlos, el Ecuador produce alrededor de 10.000 libras por hectárea al año. Manaví debe estar produciendo 6.000, El Oro debe estar produciendo 12.000, Guayas debe estar produciendo unas 18.000, pero en Guayas hay camaroneras que hacen 500.000 libras por hectárea al año. Pero te repito, si todos llegamos a ese nivel de eficiencia, solo necesitarías unas 45.000 hectáreas. Correcto. De los 300.000 plazas de trabajo que existen, si solamente va a quedar el 20%, quiere decir que solo quedarían 60.000, y el resto, no te olvides que tenemos problema todos los camaroneros
que supuestamente no somos eficientes. Y también tenemos problemas más del 70-80% de las empacadoras pues, con estos precios. Ok, pero antes de eso... No es que estamos... Dame una clave, no digo que me des toda la fórmula o la solución, una clave de cómo levantar la eficiencia de este sector que está en tanta desventaja. Desde luego, son otros volúmenes, es otra tecnología, son otros costos, en fin. Ya, pero una clave, ¿qué se requeriría para mejorar esa eficiencia? A ver, Carlos, ¿para qué queremos eficiencia si no hacemos crecer el mercado mundial? ¿A quién le vamos a vender? Si todos nos volvemos eficientes como los más eficientes, podemos cubrir toda la demanda del mundo y todavía nos va a hacer falta a quién venderle camarón. O sea, no se trata de eficiencia. ¿Por qué? Porque el problema es que al ser la eficiencia se consigue produciendo más libras por hectárea. En una menor cantidad de camaroneras producir más libras. Entonces, eso agrega más camarón al mercado y hace que bajen más los precios. Entonces, la eficiencia baja por un subir o un incremento de la producción. Ok, la otra. Tú querías hablar también sobre esto, cortar la producción. Decías que es el segundo aspecto con el cual discrepas con José Antonio Camposano. ¿En qué sentido? Mira, nosotros no proponemos que se paralice la producción o que se coarte el derecho al trabajo de todos los camaroneros. Lo que nosotros decimos es que las camaroneras, si van a producir, deben cumplir con todas las normas. El Ecuador tenía en el 2016 216.000 hectáreas de camaroneras. En este momento, supuestamente, de acuerdo al último informe que nos pasa la Subsecretaría de Acuicultura, tenemos 225.000 hectáreas de camaronera. Sin embargo, en la misma carta que nos manda la Subsecretaría de Acuicultura, nos dice que se han hecho autorizaciones por 53.000 hectáreas para hacer nuevas camaroneras solo en Guayaquil, Estoy hablando de que esas 53.000 hectáreas se hicieron desde la pandemia para acá. En el 2020, 10.000, en el 2021, 12.000, en el 2022, 18.000, en el 2023, 13.000. Total, 53.140 nuevas camaroneras. Yo pregunto, ¿para qué hacemos nuevas camaroneras en el momento de peores precios de la historia? ¿Y quién es el que tiene dinero para hacer camaroneras justamente en este momento de que los precios no dan para hacer una sola camaronera? Osvin, una cosa más, ¿esas autorizaciones las da el Ministerio de Agricultura? Esas autorizaciones, de acuerdo a la ley, existen 3 regulaciones que las da el Ministerio de Acuicultura, 2 regulaciones que las da el Ministerio de Medio Ambiente y las 3 últimas que las da el Ministerio de la Producción. Existen regulaciones en el reglamento de la Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca en donde hablan de que las tierras agrícolas de clase 1, 2 o 3 no pueden destinarse a hacer camaroneras, porque deben cumplir con una serie de requisitos como conductividad eléctrica, y además de eso se les exige que estas camaroneras que están en suelos agrícolas, ¿sí?, deben tener una geomembrana, ¿sí?, que evite que la salinización de la camaronera hacia los acuarios que están en el subsuelo no se dañe, no traspase esa salinidad hacia abajo ni hacia afuera de la camaronera. Y de la misma manera que los fungicidas y plaguicidas que se han puesto en esa camaronera, que ha sido tierra agrícola antes de ser camaronera, contaminen el camarón y dañen la buena marca del camarón ecuatoriano. Esas camaroneras, las 50.000, no tienen geomembranas. Muy amable, y gracias. No cumplen todos los requisitos de los artículos 73, 75, 76 y 77 del reglamento de la Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca. Mil gracias, te decía. Entonces, muy amable por ese Lo que aporte. nosotros pedimos es que se cumpla la ley. Está claro. Y me das una piola enorme para cuando invite aquí al ministro de Agricultura, al de Ambiente y al de Producción. En breve los comentarios de José Antonio Camposano sobre lo que acaba de aportar Osvin Crespo. Antes, Antonio, ahora tenemos que jugar ping-pong. Tenemos que devolverla rápido de un lado al otro de la cancha de la bola para poder evacuar las múltiples inquietudes que se han propuesto. Partamos con las que planteaba Osvin Crespo. Dice él, ¿para qué queremos ser eficientes? Si
terminaríamos generando más producto en el mercado y no hay mercados. Pero su preocupación de fondo es que de los 4.000 camaroneros hay 50 que tienen niveles óptimos de eficiencia y 3.950 que están fuera de sus niveles de rendimiento, lo cual lo lleva a pensar a él que se está consagrando un oligopolio. Respóndale. A ver, lo primero aclarar sobre el tema eficiencia, ¿no? La eficiencia realmente se mide en unidades productivas, o sea, unidades producidas a qué costo, ¿no? Una cosa es producir en abundancia, eso no es ser eficiente, si su costo no le da para competir en el mercado. Entonces, o sea, no necesariamente cuántas libras por hectárea es una medida aislada de eficiencia. Correcto, lamentablemente es una medida que se utiliza mucho, es decir, claro, yo busco producir más para bajar costos fijos, etcétera, etcétera, pero realmente cuando se trabaja en eficiencia, se trabaja en unidad producida, ¿a qué costo? Un costo que tiene que ser eficiente. Okay. La respuesta puede ser sí, José Antonio, pero ahorita con la crisis de mercado el costo no da. Osvin y yo compartimos el mismo criterio. Yo estoy de acuerdo que el precio es un precio que pone en riesgo a muchísimas unidades productivas en el país. Sin embargo, eso no es culpa de la eficiencia. Lo acabábamos de mencionar hace un momento. Es culpa del mercado que lamentablemente en los últimos años no se ha expandido como se venía expandiendo y por ello es que hace 3 años atrás no teníamos los problemas de precios que teníamos hoy, creciendo igual como decía Osvin. Segunda cosa, él propone no cortar la producción, sino parar estas 53.000 hectáreas nuevas autorizadas. Sí, ¿Qué hacemos con eso? Hay que poner en contexto las cifras que Osvin leyó, ¿no? Porque él menciona 50.000 hectáreas. 53.000. Él dijo 53.000 de nuevas camaroneras. Y yo tengo que utilizar su medio y gracias por su pregunta. De las 225.000 que hay, correcto, eran 216.000 en 2016. Correcto, pero si usted, él mismo dice, no me cuadra la cifra porque me dicen 50.000 nuevas, pero de 216 a 225 hay 9.000. Es que lamentablemente la cifra se ha interpretado mal en el oficio que responde la Subsecretaría de Acuacultura. La Subsecretaría de Acuacultura ha respondido que se han otorgado autorizaciones, y las leyó Osvin claramente, pero no dice en nuevas unidades. Y usted me puede decir, bueno, ¿y por qué se otorgan autorizaciones? Porque usted para dedicarse a la cría y cultivo de camarón en tierra privada tiene que solicitar una autorización a la Subsecretaría de Acuacultura. Pero esa autorización, si usted tiene un predio de 100 hectáreas y lo amplió a 120, tiene que hacer la actualización del acuerdo. Y ahí se encuentran las 120. La mayoría son ampliaciones, entonces. La mayoría pueden ser camaroneras ya funcionando. Exactamente. Okay. No se trata de nuevas construcciones porque en el país no se han construido nuevas 50.000 hectáreas. Sigamos eso es lo primero que hay que aclarar. Fernando Bravo, ¿cuál es la forma en que usted pide que el sector camaronero sea calculado el impuesto? ¿En que para el sector camaronero se ha calculado el impuesto? Correcto. Si uno revisa la mecánica del TIE, que es digamos que la tasa impositiva, hay digamos que diferentes conceptos de cómo se menciona, pero el TIE, que es lo que está en la ley, en el 2018 y en el 2019 el SRI calculó TIEs para diferentes actividades. Las actividades agropecuarias pagan un TIE del 1.1%. Por eso cuando se proponía el 3%, la Cámara de Acuacultura se lo va a reclamar a que eso era confiscatorio, porque no se paga el 3% en actividades agrícolas. Incluso en nuestro sector exportador, agroexportación no es un sector de márgenes grandes. Entonces, ¿cuál debe ser entonces el porcentaje ideal? En agroexportación no debería pasar al 1%, en agroproducción no debería pasar del 1%, pero en exportación de esos bienes el margen es muy pequeño porque la ganancia se da por volumen, no por margen. Correcto. En el caso del sector camaronero en los últimos 3 años ha sido 0.6 sobre el ingreso gravable. Si usted le pone el 1.1, le está duplicando lo que ha venido pagando. No lo digo yo, son la data del SRI. La propuesta es mantenerlo entonces. Hemos pedido que el SRI separe al rubro exportador del rubro productor, que tienen márgenes diferentes. E incluso, como bien señala Osvin, yo coincido con él, hoy con los márgenes que se tiene, o sea, es realmente un golpe a actividades que bien pueden demostrar que el precio no les da para pagar todos los meses. Sigamos. JS pregunta, ¿el archipiélago de Jambelí paga una tasa al municipio de Santa Rosa similar a la que ya cobra el Estado por derecho de la concesión? ¿Cuándo va a hacer algo la Cámara? Eso es ilegal y ya lo hicimos. La Cámara de Acuacultura desde el año 2013, 14 y 15 interpuso acciones ante el Tribunal Fiscal denunciando la ilegalidad de dichas tasas. Inclusive la ley de acuacultura aprobada en el 2020 por la Asamblea Nacional, que trabajamos desde la Cámara, la escribimos en la Cámara y la llevamos a la Asamblea Nacional junto con el gobierno de ese entonces, establece que la tasa por ocupación de zona de playa y bahía es exclusiva del Ministerio Rector de la actividad. Lo que pasa es que los municipios, de forma muy hábil, crean tasas, inventan tasas ilegales
con cualquier concepto y así usted tiene una gama de tasas que se cobran en diferentes municipios. Vamos con lo de Fernando, que mandó un cuestionario larguísimo, pero cito las principales. ¿Cree que el gobierno debería regular la densidad de siembra de las grandes camaroneras? No lo debe hacer y segundo, no lo va a poder hacer. Otra de él, en números, ¿qué tanto les afectó que quiten el subsidio del diésel a las camaroneras, considerando que el diésel que reciben las camaroneras es de la peor calidad? Nosotros indicamos que una vez que se levantó esa tasa diferenciada, ese precio diferenciado, se agregaron 16 centavos por cada libra producida, es decir, se duplicó el peso del costo del combustible en los costos de producción de todos los camaroneros a nivel nacional. Héctor Castillo hace una pregunta que no entiendo bien y no sé si la fraseó correctamente, pero se la paso. ¿Ya está claro el porcentaje del autoimpuesto y el porcentaje del dumping para las exportaciones en Estados Unidos? En el caso del autoimpuesto, lo que acabamos de mencionar, la autorretención, me imagino que se refiere, eso se sigue discutiendo con el SRI. Nosotros vamos a seguir públicamente indicando lo que ayer les indicamos, que no es correcto hablar de tasas por encima del 1%, porque realmente golpean a sectores que hoy no están en capacidad de agregar más costos a su actividad. Y lo segundo, respecto de la demanda de dumping, la demanda de dumping y la demanda por derechos de compensación, es decir, un 2-1, se repite la demanda del 2004 y la demanda del 2013 a Ecuador, Indonesia, India y Vietnam. Se interpuso a fines del mes de octubre, este proceso recién iniciado, se estima que recién para mediados del mes de marzo habrá la primera determinación en el caso de derechos de compensación en contra de Ecuador, India, Indonesia y Vietnam, así que en ese entonces conoceremos si es que vamos a ser golpeados por aranceles en los Estados Unidos por este caso. Largo proceso. Carlos Rivera, ¿por qué las empacadoras no ceden parte de sus ganancias y ayudan al productor para que no muera? Buena pregunta, porque me permite explicar que en el caso del empaque de camarón, salvo pequeños ejemplos de alto valor agregado, es un proceso de faeneamiento como lo definen las normas internacionales de comercio. ¿Qué significa? Usted coge camarón, lo pone en una caja, lo congela y lo exporta. No hay mayor valor agregado en ese gran volumen de exportación, por tanto el margen es simplemente el margen operativo de la empacadora más un pequeño margen. Está demostrado, porque hoy al año 2023, ya 2024, un sinnúmero interminables de productores camaroneros han puesto su propia empacadora y ellos les pueden dar fe, no me crean a mí, ellos les pueden dar fe que ahí no existe el margen. Es más, hoy están cerrando empacadoras de productores que pensaron que poniendo empacadora iban a lograr ese gran margen que me dicen que reparten. Me consta. A Zapata, ¿por qué el sector privado y público, este es súper interesante, me parece a mí, siguen regalando la genética a nuestros competidores cuando se le puede vender animales con candado genético? Ejemplo, hermano, si no estaríamos lamentando de los competidores y seríamos únicos con el P. Banamey. A ver, es un debate complejo, porque efectivamente uno pudiera pensar en que se puede vender con candado y demás, pero la ley no prevé derechos de autor sobre especies animales. Eso es un detalle bastante importante. Y lo segundo es que lamentablemente hay también el tráfico, es decir, el comercio negro de genética en todas las especies de cría, no solamente en camarón, por supuesto. Henry Chávez. Las cámaras solo velan por los exportadores y grandes productores. Los insumos de alimentos balanceados siguen al mismo precio, más caro, sin acceso a electricidad, sin arreglo de caminos vecinales por parte del gobierno. Y hablamos de que el camarón se exporta más que el petróleo. Debería haber algún precio base, porque la mafia de exportadores nos quebró por enésima vez. Es lamentablemente un concepto que ha existido toda la vida. Este concepto no es nuevo, referente a quién se representa, a qué se defiende y demás. Yo la respuesta que le he dado, y por eso muchas veces hay gente que me dice que yo lo estimo a José Antonio, y yo que no, porque yo les digo la verdad. Lamentablemente yo no estoy aquí para decirle a la gente lo que le gusta que le diga. Si a mí me han preguntado ¿por qué no defiendes un precio mínimo? No lo voy a hacer porque no creo en los precios mínimos, porque tenemos una lista de precios mínimos en este país. Sector bananero, noticia de ayer, 55% de contratos firmados. Es decir, vemos que no funciona, pero lo queremos implementar. Danilo Regifo, si hace un año atrás se anunció en el paro camaronero la paralización de construcciones de camaroneras en zonas agrícolas, algo que de alguna manera topamos ya, ¿por qué la Cámara no hizo nada para evitar hoy el tema de la sobreproducción? Una respuesta a Danilo. A ver, lo primero, en el año 2017, cuando teníamos ministra propia, que tanto se extraña en algunos sectores del país, se advirtió por oficio que se observe la construcción de camaroneras en zonas que la ley no prevé. Eso la Cámara lo denunció y lo ha venido denunciando, y la Cámara nunca va a apoyar que se extiendan áreas acuícolas donde eso no corresponde. Él también dice, somos más de 4.200 camaroneros a nivel nacional que estamos golpeados por los precios que manejan a su antojo las empacadoras y una especulación bárbara sin control alguno. Bueno, una vez más, hay productores, una lista interminable que han puesto su propia empacadora tratando de demostrar lo que se menciona ahí, que se ponen precios. Lamentablemente esto, como se ha dicho, no solo en exportación, el precio es el resultado de un balance entre oferta y demanda, como así alguna vez los productores le respondieron
a los laboratorios de larva, cuando los laboratorios de larva hace 5 u 8 años atrás pidieron en la Cámara que les pongan un precio mínimo a la larva. Los productores de forma organizada le dijeron, mira, eso es un tema de oferta y demanda, yo no te puedo garantizar un precio tampoco. José Antonio Campuzano, gracias por acompañarnos en vivo durante tanto tiempo para responder tantas inquietudes que sin embargo dejan pendientes muchas más. No descarte que hagamos pronto capítulo 2.